En Puntos Cardinales. Cuatro 21 de la tarde. Y esto a continuación fue noticia la semana pasada, pero vale la pena ponerle la lupa. Armando Benedetti fue nombrado embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por la administración del presidente colombiano Gustavo Petro. Y según una encuesta elaborada por Darexco, 72% de los colombianos está en contra del nombramiento de Benedetti como embajador. Cabe destacar que su regreso al gobierno colombiano causó controversia, especialmente por los procesos abiertos en su contra en la Corte Suprema de Justicia del vecino país. Bueno, ¿cómo abre boca? Y para poner en contexto, nuestra productora Michelle Cabrera preparó material que describe quién es Benedetti y por qué merecen ser observadas sus acciones y todo lo que a él involucra. Escuchemos. Armando Alberto Benedetti es un comunicador social, periodista y político oriundo de Barranquilla, Colombia. Se ha desempeñado como secretario general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, encabezando la vicepresidencia comercial de la empresa colombiana de recursos para la salud, Ecosalud. No obstante, su primer contacto con la política fue en el año 1991 como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Luego fue concejal para el periodo de 1998 al 2000, distinguiéndose por su control político a la gestión de la administración del exalcalde Enrique Peñalosa. En el 2002 fue elegido representante a la Cámara por Bogotá durante 4 años. Benedetti se destacó por ser el defensor número 1 del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, razón por la cual apoyó y lideró proyectos como el referéndum, la reelección presidencial y la ley de garantías electorales. En su trabajo como representante, Benedetti acompañó al expresidente Uribe a sus consejos comunales por diferentes ciudades de Colombia, conociendo de primera mano los problemas e inquietudes de los ciudadanos, así como las soluciones que ha ofrecido el gobierno actual. En el 2020 militó en el partido Colombia Humana, en el cual fue jefe de campaña de Gustavo Petro, quien resultó electo. En el 2022 fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela. Durante su gestión se normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras haber estado rotas desde la administración de Iván Duque, abriéndose los pasos fronterizos y reabriéndose los consulados entre ambos países. El 2 de junio del 2023, Gustavo Petro le solicitó a Benedetti la renuncia como embajador en Venezuela debido al escándalo que protagonizó cuando, en un enfrentamiento con Laura Sarabia, quien era jefa del gabinete de Petro y directora del Departamento de Prosperidad Social, amenazó con revelar información comprometedora sobre la financiación de la campaña presidencial. Luego, tanto Benedetti como Laura Sarabia renunciaron a sus cargos el 2 de junio del 2023. Sin embargo, el gobierno actual de Colombia expidió el decreto que oficializa al polémico Armando Benedetti como embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma. El documento fue firmado por el suspendido canciller colombiano Álvaro Leiva, con fecha del 6 de febrero del 2024, aunque la noticia se hizo pública previamente, luego de que la presidencia divulgara el currículum de Benedetti como aspirante al cargo. Es difícil saber la razón concreta por la que el presidente Gustavo Petro recupera a Benedetti, ya que lo único que se ha dado a conocer es el nombramiento de un escueto comunicado. Pero, si el presidente esperaba algún tipo de agradecimiento o simplemente silencio, no es con lo que se ha encontrado aún. Bueno, muchísimas gracias a Michelle. No solo no es con lo que se ha encontrado aún, sino que además hay declaraciones que recoge el país de España diciendo que esta designación en la FAO no es lo que él hubiera querido, que él había elegido a Gustavo Petro. En todo caso, esto amerita analizar y tratar de descifrar qué está pasando. Vamos a adentrarnos en el hecho en compañía del analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, el periodista Ricardo González Duque. Un gusto recibirle en Puntos Cardinales. Bienvenido, Ricardo.
Hola Lila, Rafael, un saludo a ustedes y a todas su audiencia. ¿Qué tal va todo? Vale, muchas gracias por atendernos, Ricardo. Una primera pregunta. Es curioso, el embajador Benedetti fue el defensor más acérrimo del gobierno de Álvaro Uribe y ahora ha sido funcionario del gobierno de Petro. Llama la atención porque estamos en las antípodas de los proyectos políticos y se ve que hay una gran flexibilidad ideológica en el embajador Benedetti, ¿no? Sí, sí, Rafael, seguramente cuando tú estabas aquí en Colombia Así es, veías que ellos eran, él, Benedetti y Roy Barreras, eran los mayores defensores del expresidente Álvaro Uribe, incluso para su reelección. tal cual. Después fueron santistas los dos, o sea, se acomodaron al gobierno de turno, dejaron de ser uribistas, se volvieron santistas para ponerlo en el espectro político, caminaron de la derecha al centro y ahora que el presidente Petro tenía muchas chances de ser el presidente en la campaña, pues ellos dos, tanto Barreras como Benedetti, se acomodaron un poquito más hacia la izquierda y terminaron defendiendo las banderas del candidato Petro, ahora presidente. Pero en ese tránsito, Benedetti se convirtió en un hombre trascendental, se convirtió en el hombre de la agenda del presidente Gustavo Petro. Y por eso se volvió tan importante en el sentido de que manejaba las reuniones del presidente, lo que incluía básicamente eso, con quién se reunía, quiénes lo apoyaban y un tema que está ahora en discusión en Colombia que va a ser trascendental en el país este año, quién puso dinero para la campaña presidencial, si se volaron los topes establecidos para la campaña, si hubo entrada de dineros irregulares, pues todo eso lo tiene o lo sabe Benedetti de alguna manera y pues ahí ustedes empiezan a entender un poco por qué él termina regresando al gobierno, porque es un hombre que tiene mucha información importante y sensible para el presidente Petro. Bueno, de hecho, amenazó incluso al presidente Petro en medio de este escándalo de filtraciones de audios y llamadas telefónicas en esta disputa con Laura Sarabia, que en ese momento era la jefa del gabinete, amenazó con revelar secretos que comprometían al presidente Petro relativos al financiamiento de su campaña. Esto solo apunta a que quizás hay cosas gruesas que Benedetti sabe y que dejarlo al margen o de lado podría suponer un riesgo para el presidente Petro, que entiendo no está en su mejor momento de popularidad. Claro, y tú decías algo al inicio sobre que esta es una noticia de la semana pasada, el nombramiento de Benedetti, pero hay una noticia de esta semana, incluso de hace horas, que tiene que ver con la justicia y es que de acuerdo al ordenamiento jurídico y constitucional colombiano, lo que pasa con Benedetti ahora nombrado embajador es que sus procesos ante la justicia pasan de la Corte Suprema hacia la Fiscalía. Él tiene 4 procesos, incluso uno sobre corrupción, incluso cuando apoyaba el gobierno del expresidente Uribe, pero tiene 4 procesos judiciales y esos procesos pasan a manos de la Fiscalía, es decir, se vuelven a reiniciar, se reinician, se van a demorar y ese es, digamos, para algunos el favorecimiento que le está dando el gobierno del presidente Petro al nombrarlo como embajador en la FAO, una embajada que estaba inactiva y que se reactiva para que Benedetti reciba ese cargo un poco a regañadientes, también como ustedes lo estaban diciendo, porque él quería tener un Otro, ministerio. claro. ¿Cómo? Ahora, te pregunto Sí. lo siguiente, Ricardo. Por ejemplo, uno vio la enemistad a muerte entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Era Uh-huh. imposible suponer que ese par de personajes que se trataban con tal dureza después fuesen socios políticos. Entonces, resulta muy atractivo y muy extraño desde afuera ver esos cambios en la política colombiana, ¿no? Sí, sí, pero se ha vuelto casi de la naturaleza de la política colombiana, pues Pastrana acusaba a Uribe de paramilitar y decía que él hacía parte del cartel de Medellín que tuvo secuestrado al mismo expresidente Pastrana, pero después terminaron haciendo política juntos con Iván Duque y ahora contra Gustavo Petro. Así que entiendo la rareza que puede parecer desde afuera, pero nosotros lamentablemente cada vez en Colombia
nos vamos acostumbrando cada vez más a estos apoyos extraños y eso, Benedetti, un uribista furibundo, termina siendo el aliado clave, un Mm. hombre supremamente clave para el presidente Gustavo Petro. Ricardo, vamos a hacer una pausa, pero al regreso, comentaba el profe el rechazo que hay, según la encuesta de Darexco, de 72% de los colombianos en contra del nombramiento de Benedetti como embajador. Al regreso de esta pausa vamos a conversar sobre cómo ha sido recibido esta cantidad de noticias y el rescate que hace el gobierno de Petro de esta polémica figura de Armando Benedetti. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
el caso del día. En Puntos Cardinales. Y regresamos con Puntos Cardinales, donde hoy exploramos el caso del polémico embajador Armando Benedetti. Y nos acompaña desde la parte anterior del programa Ricardo González Duque, periodista y analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Bueno, pues antes de continuar con esta conversación, vamos a escuchar declaraciones del presidente Gustavo Petro hechas el pasado junio de 2023, luego de la renuncia de Benedetti al cargo diplomático en Venezuela, en donde según él fue miserable. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Bueno, ¿cómo queda esta declaración ante la opinión pública ahora que ha sido rescatado un año más tarde y esa investigación sigue en curso? Ricardo. Ni un año, ni un año. Esa declaración fue en junio de 2023. Sí, no duró mucho tiempo por fuera. Ni la funcionaria querida, menciona ahí el presidente Petro hablando de Laura Sarabia, ni el embajador en ese momento en Caracas, Armando Benedetti. Regresaron muy rápidamente, más rápido Laura Sarabia que Benedetti al cargo. ¿Qué cargo ocupa ahora Sarabia? Perdona la interrupción. ¿Qué cargo la funcionaria querida? La funcionaria querida ocupa el cargo de directora del Departamento de Prosperidad Social, que tiene rango de ministerio en Colombia. Es una entidad encargada de los subsidios en el país y que tiene incluso un presupuesto mayor que muchos ministerios en el país. Pero hay rumores, y aquí te hago un paréntesis también, hay rumores de que es probable que ella pueda regresar a la Casa de Nariño, es decir, otra vez a su cargo de jefe de gabinete. Pero en todo caso, ellos vuelven al gobierno y lo que implica eso, lo que quiere decir es que Sarabia tiene muy buenas relaciones con el presidente y es la que tira línea quizá en el gabinete suyo. Y lo que ya mencionábamos antes de la pausa, Benedetti tiene información clave, sensible, de todo lo concerniente a la campaña presidencial de 2022. Y Ricardo, en los pocos minutos que nos quedan, ¿cuál es tu valoración de la situación actual del gobierno de Petro? El presidente Petro, en estos momentos, ustedes lo mencionaban, tiene una popularidad reducida, no alcanza a superar en impopularidad a Iván Duque, que se fue con unos indicadores muy bajos, pero Petro está rondando más o menos el 30 al 35%, dependiendo de las encuestas, que ha sido su, digamos, su base de siempre. Él siempre ha tenido el 30-35%. Hablo de su figura, no cuando era presidente, porque él llegó siendo presidente con un 68% de popularidad en algún momento, pero todos estos escándalos y la incertidumbre que hay en el país sobre las reformas son las razones que lo tienen en esos indicadores. Así que está en esos números. Vamos a ver cómo se mueve la aguja dependiendo de lo que pase con esas reformas en el Congreso, que a propósito mañana se reactiva y es el que va a dar será el juez de lo que ocurra con esas reformas que son la clave, la columna vertebral del gobierno Petro. Oye, y la gente, porque hay rechazo en la ciudadanía, hay rechazo con la gestión de Petro, pero además se ha hecho también lobby para una nominación de Gustavo Petro al Nobel de la Paz. Pareciera todas estas maromas quizás para esconder un gobierno que no está pasando por un buen momento. Claro, es que hay dos puntos, y uno ya se los iba a decir, el del 72% que ustedes decían del rechazo al nombramiento de Benedetti. La gente, el votante de Petro, los 11 millones de votos que lo llevaron al poder,
querían un cambio, por un lado, en la forma de hacer política, no nombrar a los politiqueros, no nombrar a los amigos, y eso, pues con Benedetti queda claro que se está violando. Pero la otra, digamos, vía autopista del gobierno Petro, que es el cambio a través de esas reformas, una reforma a la salud, una reforma pensional, una reforma agraria, una reforma laboral, son las expectativas que hay de muchos sectores de que el gobierno se pueda recuperar y que por ese lado pueda cumplir por lo menos con sus promesas de gobierno. Así que está, digamos, en un péndulo por definir qué pase, sumándole a ese tema la apuesta gigante que tiene el presidente de la paz total, de lograr la paz con algunos grupos. Así que la gente se siente sensible por esas prácticas políticas, pero tiene expectativa por el otro lado por lo que pueda pasar con lo que es ya en sí el programa de gobierno si lo logra ejecutar el presidente. Bueno, hablaba Ricardo González Duque, periodista, analista político y profesor de la Universidad del Rosario. Y aprovecho para saludar a los colegas de la Universidad del Rosario, Ricardo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Vale, vale, saludos, que estén muy bien a todos. Y muchísimas gracias por estos minutos. 4:42.